Brasil tenemos una situación compleja desde el momento en que se termina la estadía de Jair Bolsonaro en Estados Unidos, tiene que regresar al país y empezar a dar cuenta ante la justicia de los sucesos que ocurrieron la semana posterior a la asunción de Lula por tercera vez en la presidencia de Brasil. Está investigando quiénes fueron los autores no solo materiales sino también intelectuales de todo ese fin de semana salvaje donde se atacaron el Palacio Legislativo, el Palacio donde funciona la Corte Suprema y también la Casa de Gobierno donde funciona el Poder Ejecutivo. Como parte del proceso, declararon quiénes eran los jefes de las Fuerzas Armadas. Declararon que antes de terminar Jair Bolsonaro, y sabiendo por las encuestas que manejaban, los sondeos de que era muy probable que pierda las elecciones, el ex mandatario les habría sugerido o los habría invitado a participar activamente de estas operaciones destinadas a que Luis Ignacio Lula da Silva no pueda asumir la presidencia en Brasil o que tenga que renunciar de emergencia. Fueron momentos muy tensos, recordemos. Llevaba una semana en el ejercicio del poder Luis Ignacio Lula da Silva, viaja hacia el norte y aprovechando ese desplazamiento se producen estos hechos coordinados donde grandes cantidades de personas se trasladan hacia Brasilia y realizan esta suerte de invasión de los tres poderes del Estado. Ante estas circunstancias, el gobierno recientemente electo pudo recuperar el control de la situación y todo volvió a la normalidad. Ahora Jair Bolsonaro entiendo que está a disposición de la justicia. Sí, me parece muy interesante la posición de los altos jerarcas militares, que no esconden la información, claro, sino que confiesan y colaboran con la justicia, no quieren verse asociados a este intento golpista. De todos los generales que hablaron, solo el de la Fuerza Aérea reconoció que él había aceptado participar de todo